Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, vengo con el mandato expreso de mi partido y del grupo parlamentario del PRI de atenerme a las razones más que a las pasiones y a las emociones de las que la política no está exenta. Hechos y palabras en la política tienen consecuencias, que cada quien asuma su responsabilidad frente a sí y ante los demás. Calificar a las descalificaciones ya no es lugar ni momento. Está en la entraña del tiempo el ajuste recíproco entre la realidad y la verdad en esta materia energética como en pocas otras. Llegamos al final de muchos meses de debate. La discusión de fondo ha durado más de medio siglo. En ese lapso, instituciones fundamentales de la vida de las naciones han cambiado hasta tener objetivos, estructuras y funciones distintas en todos los ámbitos de la aventura humana: economía, tecnología, población y demografía, geopolítica, cultura y educación, solo por citar algunos de ellos. Naciones y estados se revisan a sí mismos para pervivir, crecer, servir mejor a quienes los habitan y les ofrecen su consentimiento. Sostengo que el diagnóstico energético nacional está completo. En las siguientes horas, todas las fuerzas políticas representativas, subrayo, todas, habrán aportado y resumido en esta Cámara puntos de vista, unos coincidentes y otros opuestos y divergentes, que le permiten al ciudadano tener la visión panorámica que se tiene aquí sobre el problema. Esta que es, pésele a quien le pese, una honorable representación. El mandato de la nación nos convocó a diagnosticar los grandes problemas nacionales. Nuestra tarea no termina ahí, mucho menos nuestra obligación. Nuestro deber es plantear soluciones a lo inmediato sin perder de vista nunca el largo plazo. Nuestra misión es ofrecer respuestas concretas a las urgentes necesidades de nuestro país sin sacrificar el bienestar de las generaciones futuras. Nuestro oficio es conciliar el decidir por los votantes que depositaron su confianza en nosotros y por la prosperidad y mejores condiciones de vida de las generaciones que nos siguen. Muchos pensamos aquí, no todos, que el modelo energético de nuestro país está agotado. Expusimos esa perspectiva con datos y juicios rigurosos. No aspiramos a la unanimidad. Procuramos crear las mejores condiciones para llegar a acuerdos. No ignoramos múltiples circunstancias políticas que hacen inalcanzable la uniformidad en beneficio de la tolerancia y de la libertad para pensar diferente, valores que mi partido y yo defenderemos siempre sin adjetivos ni limitaciones. Las normas y las reglas de esta Cámara contienen principios rectores del pensamiento político durante siglos, a cuya plenitud aspiró siempre el pueblo mexicano, entre ellos la regla y el principio de la mayoría. Comprendo y entiendo que, en una situación cualquiera de la vida, brote por instantes la incomprensión al no prevalecer el punto de vista de uno frente a una diferente posición mayoritaria. Con profesionalismo reconozcamos que la permanencia de la mayoría de las decisiones es un triunfo del vivir civilizado, del Estado de Derecho y del imperio de la ley. Hoy nos guiamos bajo la directriz y convicción que marcó el presidente Enrique Peña Nieto desde el primer día de su mandato y el día siguiente con la firma del Pacto por México. Cito: a los mexicanos nos puede separar, como en toda democracia, los programas partidarios, pero nos une algo tan grande, inquebrantable y entrañable como lo que es México. Algunas de las fuerzas políticas aquí representadas nos inclinamos por reformas constitucionales a los artículos 25, 27 y 28. Es así, por una convicción razonada respecto de la necesidad de la certeza jurídica ante la fragilidad y los riesgos que hoy enfrenta el sector, y de la competencia, porque se necesita ejercer un dominio sobre los recursos del subsuelo con flexibilización para tener un modelo exitoso. De ahí la pertinencia de las reformas constitucionales, no solo necesarias e indispensables, sino útiles para cada mexicano, copropietario de este derecho inalienable e imprescriptible, como lo prescribió el constituyente de 1917.
Decía un ilustre intelectual mexicano que quería para México no exclusivamente lo mejor, sino lo mejor que estuviera en cualquier parte. Por ello, partimos de un cuidadoso análisis de los claroscuros de 75 años de monopolios en nuestro país, así como de las prácticas exitosas que han llevado al triunfo de otras naciones. Estamos ciertos del potencial de modernización y fortalecimiento de Pemex y de CFE. No cambia su condición irreductible y irrenunciable como operador del Estado mexicano en materia de petróleo y electricidad. No cambia ni un ápice el reconocimiento y el gobierno que todos tenemos por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. No cambia nuestro compromiso y nuestra voluntad para que vivan mejor, para que tengan mejores ingresos y para que el empleo se expanda al interior de todas las familias que hoy están en sus hogares. Ellos han sido y seguirán siendo puntales de la productividad, de la lealtad y del mejor ejemplo de amor a la patria. Pemex y CFE, convertidas en empresas productivas del Estado, seguirán siendo propiedad del Estado mexicano, 100% mexicanas, públicas e insignias del desarrollo mexicano del pasado, del presente y del futuro. Planteamos una reforma integral en el sector energético con un nuevo modelo que conjugue seguridad energética, autodeterminación y el ejercicio real, tangible de la soberanía nacional. Al tiempo que se mantiene la provisión de las concesiones, que quiero puntualizar, no es sinónimo de un contrato de licencia. La nación mantiene el monopolio sobre su exploración y explotación de hidrocarburos, así como la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. Se reconoce la vigencia del carácter estratégico de la actividad del Estado, tanto en exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, así como la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para que la renta petrolera de hoy sea la renta económica de los mexicanos del futuro, por el solo hecho de nacer en esta nuestra patria. Eso es lo que se plantea de esta trascendencia temporal y transformadora, la propuesta de la reforma al artículo 28 constitucional. Nos propusimos dar rango constitucional al nuevo modelo mexicano. En los artículos transitorios presentes en este dictamen, se remodelan y perfila un modelo acabado que comprende la garantía indeclinable al respeto y a los derechos de los trabajadores, tanto de Pemex como de CFE, y la oportunidad de las remuneraciones que aumenten y sean acordes a los niveles de la industria nacional e internacional. Se aminora la dependencia recíproca que hoy guardan con respecto a las finanzas públicas, incrementando su mejor utilización de los ingresos fiscales, aumentando productividad y competitividad de empresas que son y seguirán siendo de todos los mexicanos. Se establecen modalidades de contratación para hacer un México fuerte y viable hacia el futuro, para que la transparencia y combate a la corrupción se aplique a través de la competencia. Se establece con toda claridad el establecimiento de primera mano, antes que nadie, del patrimonio fortaleza de Petróleos Mexicanos. Se impulsa a nivel constitucional el contenido nacional de proveeduría para generar las cadenas productivas de la industria que genere empleo y que genere oportunidades para todos. Esta institución, el Fondo del Ahorro del Mexicano, será el puente entre el México eminentemente petrolero y el otro que anhelamos, el de la infraestructura, el del conocimiento, el de la seguridad social y el de la solvencia de cada uno de los mexicanos. Compañeras y compañeros senadores, una buena lectura de la historia no admite versiones e interpretaciones únicas. Sería tan caprichoso y autoritario, hasta totalitario, como imponer el conflicto y la cooperación de la lucha política en una sola posición, la absoluta homogeneidad que refleja sumisión y mediocridad. En el PRI de ahora y en sus parlamentarios entendemos que ha habido épocas de consolidaciones que reclaman las circunstancias de la sociedad. Hay otras que exigen reformas, transformaciones, mutaciones institucionales y legislativas.
Es la hora del cambio. Esa es nuestra lectura de ahora. Hoy es el día. Más inversión y creación de empleo. Un relanzamiento sobre sólidas bases para dejar de una vez y para siempre la pobreza extrema de un enorme porcentaje de mexicanos en la desesperanza. Un porvenir de educación con calidad que merecen los niños y los jóvenes. Una tercera edad sin distingos sociales que recompense y garantice con seguros, salud y pensiones la experiencia y trabajo de quienes forjaron nuestro México. Un campo próspero y una auténtica refundación del proyecto industrial del país con todos los efectos directos e indirectos de la apertura energética. La seguridad energética de México es la llave de ese país próspero y nuevo que describo, a la altura de los retos que hagan de nuestra nación una potencia reconocida en el mundo y un orgullo de identidad y existencia para cada uno de los mexicanos. En la reforma energética estamos en una de las principales vías para transitar en ese rumbo. Por eso el grupo parlamentario de mi partido en esta Cámara votará a favor de este dictamen. No es otra decisión la que rinde tributo a nuestra historia y mira con valor y determinación hacia un futuro nacional de estabilidad social y de grandeza. Hagámoslo ahora. Muchas gracias.